Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7 desde diferentes partes del mundo y diferentes latitudes y horarios. Vamos a unir aquí las fuerzas de Enrique Chávez, Carlos Paredes y Valery Vázquez de Velasco para poder descifrar lo que ha pasado esta semana en nuestro país. Comenzamos con los Guayquis en la sombra, la libertad de Nicanor y del abogado Mateo Castañeda. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué es que salieron en libertad? ¿Cómo va ese proceso? Y después seguimos también con las movidas en el gabinete y sobre todo el nuevo ministro del Interior. Enrique, Carlos, hoy es 18 de mayo, no sé si lo había dicho. Vamos, con todo. Saludos hasta las Europas. Aquí en Perú, los Guayquis en la sombra salieron de la sombra ayer viernes muy tarde porque la Quinta Sala Penal de Apelaciones consideró que la detención preliminar dictada por el juez Richard Concepción Carguancho exactamente hace 7 días, una semana, ¿no? El viernes el pasado, no cumplían con los mínimos presupuestos de probar primero el riesgo de fuga y después la obstaculización de la justicia por parte de los 8 detenidos, ¿no? Los más importantes, sin duda, Nicanor Boluarte y el abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda. Esto es un golpe duro para EFICOP, sin duda. Ayer escuchamos a la fiscal superior provisional, Marita Barreto, argumentando la verdad, anécdotas y no cosas de fondo. Esta sala les ha enmendado la plana y al fiscal y al juez Richard Concepción Carguancho le ha dicho, señor, tenga cuidado cuando tenga que decidir por la libertad de las personas, porque se ha detectado, entre otras cosas, que al parecer el doctor Concepción Carguancho usó el copy-paste para argumentar la detención de los 8 integrantes supuestos de los Guayquis en la sombra. Incluso la fiscalía había pedido originalmente 15 días de detención preliminar y el juez le dio solo 10. Atribuyeron a un error material, pero todo indica que también fue copy-paste de otra resolución que tenía en su computadora. O sea, lo que queremos decir es que hay mucha irresponsabilidad en una parte del Poder Judicial que no está tomando su trabajo con el debido proceso, con el profesionalismo y sobre todo con la madurez que tiene que actuar un magistrado cuando decide la libertad de las personas. Acá se está invirtiendo la lógica, se está deteniendo para investigar y no investigar recién para detener, ¿no? No se trata de detener al hermano de la presidenta, sino simplemente es el debido proceso que todos los ciudadanos debemos exigir de nuestras autoridades judiciales, como Ahora, realizar la detención preliminar. Uno debe ir a la cárcel cuando le han probado sus delitos y solo en casos mm, se debe privar de la libertad en el proceso indiciario de investigación. claro, ahora esto sucede porque había muchísimo apuro, ¿no? Por la desarticulación del grupo policial que apoyaba a justamente el EPICOP. Entonces, ¿ha sido por eso que de pronto apuran toda la situación, Carguancho decide que sí deben detener a Nicanor y todo esto termina revirtiéndose, porque al final es lo que dice Carlos, si no haces bien, no haces buen uso de la justicia, al final lo que sucede es que estás haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Siendo injusto, incluso si es que hay algunas pistas que lleven a esa detención o en todo caso a ese señalamiento. Enrique. Precisamente, lo que ocurre es que Concepción Carguancho firma la autorización a las 4:42 de la mañana. Entonces, la primera pregunta es si esto fue respuesta al grave error de la presidenta de desarticular el equipo policial de apoyo. Es decir, más allá de la utilidad de este equipo y si este equipo debería existir, porque efectivamente ya existe la DIVIAC y la fiscalía puede pedir el apoyo tiene que pedir el apoyo de la policía para hacer este tipo de operativos, pero claro, evidentemente es una reacción política de la presidenta de defensa completamente desencaminada. Pero el problema pues va más allá. Si tú estás respondiendo a eso con meter preso al círculo de la presidenta, sin tener, digamos, los argumentos del todo claros. ¿Por qué? Porque cuando lees la orden del operativo Valquiria Jericó, ¿no? El pedido fiscal, en realidad los argumentos que tienen que ver
con el tema de los prefectos son los mismos que sabemos hace 5 o 6 meses. O Por sea, el eso, prefecto de Cajamarca, el tema de San Martín, lo que la prensa ya ventiló. Sobre eso, ¿no? Le montas el huevo frito del operativo encubierto con Carlos Morán detrás, ¿no? Que es la cosa, pues, una cosa pues, que llama la sospecha, ¿no? Sin duda. Pero la última reunión del operativo encubierto, es decir, la famosa del Club Aeronáutico, se había dado casi 2 semanas antes de esta orden. Entonces, si la cosa era tan caliente, ¿no? Si todo el mundo estaba a punto de fugarse y de obstaculizar, ¿por qué no lo hiciste antes? Evidentemente, va en la línea de lo que tú señalas. Es muy probable que esto haya sido respuesta a este error de la presidenta de desactivar el equipo, pero eso no puede ser pues que con una estupidez respondes con otra estupidez, ¿no? Y eso es, yo creo, lo que finalmente ha pasado, que es lo que Carlos describe en términos de las características del pedido como tal. Ahora, el cambio de ministro del Interior también pues se lee como que por ahí desde el Ejecutivo se sigue metiendo mano a el circuito policial que tiene, bueno, en este caso el Ministerio Público cerca, pero mucho más debe haber detrás de un cambio de ministro, o solamente es eso. no, si recordamos que declaró Gustavo Adriancén la noche del miércoles, dijo Orondo a la prensa que el gabinete estaba consolidado, muy firme y que no había ninguna renuncia próxima. A las pocas horas se conoció la renuncia de Walter Ortiz Acosta como ministro del Interior y la información que tengo yo de fuentes de Palacio de Gobierno no es precisamente por el cambio de Harvey Colchado y el equipo policial que apoya a FICO, porque ahí ha sido él muy contundente y además ha asumido el costo político, lo ha dicho abiertamente. Al parecer se le pidió más drasticidad, se le ha pedido algunas acciones que todo indica no ha querido asumir Ortiz Acosta, y ahora han puesto a Juan José Santibáñez, que fue hasta hace poquito viceministro de Orden Interno, que además trae también sus antecedentes. Él ha sido abogado de malos policías, ¿no? Policías acusados de comprar mascarillas sobrevaloradas, incluso hay uno que le tildan de ser el jefe del Escuadrón de la Muerte, ¿no? Enrique Prado Rabines y otros más. Entonces, ¿cómo un defensor de malos policías ahora va a ser ministro del Interior, para empezar, ¿no? Y teniendo en cuenta que la inseguridad ciudadana es el peligro, digamos, el problema más grave que tenemos los peruanos, al decir de todas las encuestas. Es decir, no solamente no se está atendiendo un problema real de la gente, sino que se está empezando a manosear y a politizar la policía, que es una institución muy importante para el país, en este tipo de actividades político-judiciales, ¿no? ¿Qué encargo tiene entonces Santibáñez de la presidenta? Vamos a ver en los próximos días. Y esto enrarece el ambiente porque ayer se han presentado los dos coroneles, René y Vika, ¿no? Es decir, Harry Corchado y Walter Congreso, y han dicho abiertamente, sí, nosotros tenemos audios de la presidenta haciendo propuestas ilegales, porque además Ujú. es interesante analizar. Ellos dicen, a nosotros, a través de Morán, Castañeda, por encargo de la presidenta, nos ha dicho que el caso del señor Boluarte lo derivemos a una fiscalía, porque se supone que ahí tienen control los del Poder Ejecutivo. Pero, y a cambio, no nos van a mandar de baja en diciembre como al parecer querían hacerlo, y nos van a ascender. Pero un momentito, los policías, de acuerdo al Código Procesal Penal, solo son un órgano técnico de apoyo a la fiscalía. Los que deciden son los fiscales. Quiere decir entonces que Colchado y Lozano son los que realmente están haciendo la investigación fiscal en el equipo de FICOP, y la fiscal Marita Barreto está pintada y el fiscal Freddy Niño y demás fiscales están pintados. Esta orden de cosas llama la atención poderosamente, ¿no? Justamente, ¿no? Yo de hecho había olvidado en esta introducción del cambio de ministro el tema de inseguridad ciudadana, porque todo se ha politizado de manera que lo que parece que sucede con este ministro del Interior no es lo que le preocupa al peruano, no es lo que amenaza al peruano. Lo que sucede es que este cambio seguramente responde
a temas que tienen que ver justamente con las acusaciones o en todo caso las investigaciones que hay contra la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué sabes, Enrique, de las movidas en el gabinete? Tú que estás Sí, así tan dateado. tengo algunos, sí, tengo algunos datos, pero quería sencillamente rematar lo que estaban hablando de Colchado y Castañeda, porque yo hablé con Castañeda 2, 3 días después del allanamiento a la casa de Dina. ¿Ya? Esto no es una, yo creo, no es, si bien era una conversación off the record, creo que en realidad ayuda a encajar y no es, digamos, una indiscreción en este caso. Lo que Castañeda decía en ese momento era que en el allanamiento contra la casa de Dina se había utilizado a Harvey Colchado, ¿ya? Es decir, el fiscal de la Nación había utilizado el prestigio supuesto de Colchado, ¿no? Para ponerlo ahí en medio. Es decir, esto me hace pensar que en las conversaciones con Colchado, él podría haber llegado al punto de decir, no, yo no tenía nada que ver con el allanamiento a la presidenta para desarrollar esta extraña relación de agente encubierto, ¿no? Y efectivamente provocar quizás este tipo de propuestas. Delito es delito, pero a lo que voy es que ahora que Castañeda ha salido, seguramente va a dar mayores detalles, tendrá cómo corroborarlo, porque él dijo que tenía comunicaciones y más allá, donde él decía que se le tendió una celada. Y una celada pasaría no solamente por Morán, sino por Colchado, haciéndole creer que él cumplía un papel distinto al que eventualmente ha desarrollado, como dice Carlos, seguramente por encima de los propios fiscales. Entonces, eso llama muchísimo la atención. Efectivamente, por el lado del gabinete, hay un tremendo despelote en el sector seguridad. Texto ministro del Interior, con las características que estamos describiendo del tema Santibáñez, pero tienes el tema de defensa, donde tienes una feria de compra millonaria, y tienes el tema DINI, donde incluso estarían volviendo elementos castillistas por allí. Entonces, todo tiene que ver, la DINI sabemos depende de PCM, y entonces, si es el problema más álgido para la sociedad y estás llegando a este punto, flaco favor te está haciendo Dina Boluarte si quiere durar hasta el 26, porque recordemos que el Congreso acaba de eliminar o acaba de rechazar la admisión de la tercera moción de vacancia. O sea, por ese lado está más sólida de lo que parece. Pero la crisis del sector interior es de tal naturaleza que eso puede terminar muy mal. Para rematar por mi lado con el tema de chismecitos de gabinete, se ha peleado el canciller con el primer ministro. Tremenda pelea antes de que el primer ministro viaje a Costa Rica para dar cuenta de, digamos, una agenda con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recordemos que Alberto Tarola dijo que el canciller era un majadero, ¿no? A la hora de irse. Entonces, claro, allí hay, digamos, un frente que vamos a ver en qué termina para la señora Boluarte, porque claramente en medio de este desorden, con una vocería que no se entiende muy bien, si no tienes una PCM bien amarrado y bien empoderado, la cosa se te va a complicar todavía más. Además, uno pensaría que Adrián tendría que reaccionar, ¿no? En las próximas horas por ese cambio que se ha dado cuando él había dicho que que no iba a haber ningún cambio de gabinete. Ningún comentario, chisme, acercamiento a las reacciones que debería tener el primer ministro. Mira, el primer ministro también está un poco debilitado porque Boluarte ha nombrado a un speaker, a un vocero de la presidencia de la República, Freddy Hinojosa, que al parecer tiene mayores dotes de oratoria que más de un ministro, ¿no? Habla mucho y no dice nada. La verdad, creo que sus presentaciones, que ya son tres o cuatro, no han sido nada informativas, ¿no? Evade las respuestas, no hace ningún tipo de anuncio, simplemente un resumen de las actividades de la presidenta. Y creo que lo que ha hecho es debilitar la posición del presidente del Consejo de Ministros porque de acuerdo a la norma, él es el vocero político del gobierno y es la voz cantante. Ahora hay un señor Hinojosa que convoca a la prensa y hace los anuncios, yo diría menores, pero igual distractivos, ¿no? La presidenta no habla desde el 5 de abril, que dijo que sus joyas eran de bisutería fina, unique, y no eran pues
las finas joyas compradas en la casa banquero por su Waiki Oscorima, y mucho menos Ujú. pues, que hoy la tienen contra la pared. Eh, Creo que el gabinete en general, porque hay varios ministros que están en la picota, ¿no? Por ejemplo, el ministro que también ha salido como vocero en el roadshow que organizó Palacio el domingo pasado en los programas de la televisión, eh, están cuestionados por una serie de cosas menores que en el fondo lo que demuestran es que el gobierno de Boluarte se parece mucho más al régimen de Castillo que a cualquier otro gobierno, ¿no? Parece el castillismo 2.0. Claro, ustedes dirán, pero si comparamos los ministros de Castillo, ¿no? Que la mayoría tenían prontuario, es- no están así. Prueba de ello es lo que acabamos de mostrar, el INEI, la pobreza monetaria ha subido, la pobreza extrema también, las inversiones no están llegando, la inseguridad aumenta. Entonces, en el balance tenemos un gobierno muy debilitado, con un dígito de aprobación, pero blindado en el Congreso, donde no le va a entrar balas y donde toda moción de vacancia no va a prosperar por una razón muy simple. Todos quieren llegar al 2026, ¿no? Yo estoy de acuerdo Permíteme, contigo. dale. Porque el programa pasado yo comparé un poco este gobierno a la corrupción justamente de lo de Pedro Castillo. Enrique en ese momento dijo, bueno, pero a ver, hay una diferencia, no sé si dijo abismo de diferencia, pero yo creo que es una cuestión de tiempo, que cada vez se va desesperando más el entorno de Dina y su gente, y cada vez hay más delitos, aparentes delitos, que se van desarrollando también a la par. Di, Enrique. No, yo sigo pensando que hay una gran distancia entre Ya un ves. gobierno y otro y les pongo, digamos, más allá de la evidente crisis que estamos describiendo y todo lo del sector seguridad y todo este despelote y la corrupción que puede haber, tienes a un ministro Ademidis, ¿ya? Que ha sorteado de Martini una interpelación de buena manera muy cercano a Dina Boluarte, muy cercano a Dina Boluarte. Tienes un ministro de Educación que lo habíamos maleteado de vez en cuando desde la prensa cuando era jefe de gabinete, pero ha salido también a comunicar de manera interesante. O sea, son los dos delfines de Dina. Ahí tienes posibilidades de primeros ministros si la señora quiere sobrevivir. Tienes a una arista que, claro, ha salido con cosas muy desafortunadas, pero como yo decía la semana pasada, está en un activismo muy fuerte dentro del MEF. Y tienes a un ministro del Ambiente que ha pasado desapercibido, Juan Carlos Castro, que ha promovido un decreto supremo que va, según él explica, a hacer cumplir la ley de los permisos ambientales para proyectos de inversión, que es de 120 días. ¿Qué pasa? Ahora se estaban demorando hasta 8 años para un proyecto minero. Entonces él dice, Mm, no vamos a cambiar plazos, pero esta vaina la vamos a ordenar sí o sí. ¿A qué voy con claro, eso, pero mis colegas? ¿A qué voy con eso? Que evidentemente el temperamento, ¿ya? De sectores que probablemente tienen más poder que nosotros juntos, evidentemente, ve con distintos ojos y le entregan a Dina esa suerte de hándicap, ¿ya? Y comenzando por el gran empresariado. Ya sabemos qué pasa con el Congreso y acabamos de hablar de los militares, que eso te puede traer un gran problema a futuro, porque no vaya a ser que haya un montón de corrupción por intercambio de este tema de supervivencia. Estoy haciendo sencillamente un análisis, digamos, de diferenciación y de explicación del por qué, en parte, Dina todavía cuenta con sectores que la quieren ver irse el 26. Eso es lo que digo, sencillamente. sí, pero por otra parte son sectores que pueden estar manejándose y sin embargo, mientras más problemas presente ella y su entorno, probablemente va a haber un momento también en que tengan que decidir por dignidad, por Efectivamente, carrera, por a menos que trayectoria, reaccione, alejarse de ese gabinete. a Y eso menos que finalmente reaccione. termina siendo un gran daño para todo el país. De acuerdo, pero a menos que reaccione. En este momento, lo que te digo es la mirada de esos sectores va por ese lado y seguramente están esperando una serie de cambios que veremos, pues que la señora, si en medio de sus limitaciones es capaz de procesar. Y mientras tanto tenemos el Congreso de la República, las tres mociones de vacancia que se han presentado. Tú decías, Carlos,
que, bueno, ella está como muy, muy embarrada, pero por otro lado se mantiene fuerte hasta, como ha dicho ella, casi que a gritos en el Callao, hasta el 2026, porque así lo ha pedido en la fórmula presidencial que fue electa, pero sí, el Congreso de la República la apoya porque al final estas mociones de vacancia y todo este escándalo ha hecho mucha bulla, pero en la realidad no cuelan. Sí, es verdad que Ejecutivo y Congreso tienen un pacto tácito, digo Congreso, la mayoría que maneja el Parlamento, ¿no? Sin embargo, está el factor judicial, que no es menor, teniendo en cuenta que los últimos presidentes han caído por escándalos relacionados con investigaciones fiscales o audios o evidencias aparentes de corrupción. Miren, por orden judicial, también estaría de regreso en la Fiscalía de la Nación Zoraida Ábalos, que fue inhabilitada por el Congreso de la República. Por orden judicial está regresando también la ex Procuradora General de la República, María Caura- Caurajulca Quispe, ¿no? Por orden judicial se ha pedido, Delia Espinosa ha pedido la suspensión de 36 meses de Patricia Benavides. Son fichas que se van a resolver en otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, que en este equilibrio bastante trastocado que tenemos de los poderes, puede imponer y esto va a terminar probablemente en algunos casos en el Tribunal Constitucional, que también ha sido criticado por tener cierto sesgo. Entonces, todo está revuelto y no olvidemos que ayer ya Colchado ha dicho en el Congreso, tenemos grabaciones de la presidenta. Los peruanos nos hemos acostumbrado a pedir la prueba mayor de la corrupción. Ujú, los audios. Y cayó por un Vladivideo. Vizcarra cayó por un audio, el audio de, ¿no? Tratando de manipular a sus subordinados en las investigaciones que hacía el Ministerio Público y Congreso, ¿no? Entonces, si aparecen esos elementos en el Perú, pasar de un mes en política, yo creo que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Enrique, para terminar, se nos acabó el tiempo. No, recordar que evidentemente si bien Boluarte pasa ahora mismo por esta situación delicada, yo he descrito también, digamos, parte del otro lado de la moneda, siempre vas a tener la posibilidad de ser vacada el último año, ¿no? Que es cuando al Congreso ya no le importas, en Cuando realidad, ya no se ¿no? va al Congreso. Exacto, entonces podría darse un pacto político, pero de aquí a un año hay un huevo todavía. Entonces, evidentemente, Estás hablando en francés, ¿no? Justo por eso de Europa tú estás hablando en francés. Bien, bien. entonces, bueno, vamos a ver evidentemente qué pasa. Estamos envidiosos de tu periplo, entonces estamos, Sí, entonces estás probando idiomas. Está bien, Así, entonces. lo que no tenemos ya es más tiempo para este podcast, así que vamos a despedir hasta el Nos próximo. despedimos. Pásenla Eso, chao, que tengan buena semana y a ver qué nos espera bien, cuídense mucho. en la política. Adiós.